volver a hacer, y ellos lo están iniciando y lo están haciendo con buenos resultados, evitando las complicaciones mayores a los pacientes. En cuanto a la quimioterapia, a pesar de la introducción de nuevas drogas, quizá una de las drogas más importantes que están haciendo un cambio es el sorafenib. Y volver a insistir sobre la determinación de FLT3. Afortunadamente para nosotros tenemos un menos porcentaje de esta mutación. Es una mutación que se hace por PCR, entonces sí podríamos tener la oportunidad de hacerlo. La otra lección que yo creo que nos dejan los pacientes de este grupo de trasplante, de este periodo de trasplante de la raza, es que la determinación de cariotipo es muy importante. Entonces, por tratar de hacer la misma para poder nosotros tener una indicación y un tratamiento de trasplante en forma temprana. Para finalizar, bueno, pues les dejo una frase del doctor Siddhartha Mukherjee, que es oncólogo de adultos de allá de Estados Unidos, pero de origen hindú, y él dice algo que es muy importante. Si la guerra contra el cáncer estará mejor ganada si pudiéramos volver a definir el concepto de victoria. Y él lo hace énfasis a la sobretratar a los pacientes. Él hace una biografía del cáncer que gana un premio Pulitzer en 2011, y él habla sobre ese exceso de tratamiento en algunos pacientes que no lo necesitan, y que tenemos que ver que si lo que queremos es mejorar su calidad de vida o realmente estar tranquilos porque el paciente esté en remisión completa, pero que queda con secuelas importantes para su calidad misma. Y dice, bueno, al final el principal riesgo de morir es estar vivo, y eso lo dice él en su libro, que ojalá lo puedan leer. Es un libro muy, muy interesante. Todo el primer capítulo es de pacientes pediátricos. Entonces, muy buena biografía del cáncer. Bueno, esto es lo que tengo. Hola, buenas tardes. Quería preguntar cuál es su experiencia en trombocitopenia inmune primaria en adolescentes, porque en general en nuestro centro pues no nos va muy bien. Entonces, pues, ¿cuál sería su opinión sobre a los adolescentes, iniciarles una terapia más agresiva o algo más similar a lo que hacen los adultos? Bueno, la plática de hace un rato era con pacientes pediátricos y yo tengo una cantidad de adolescentes. No te sé la cifra exacta, doctora, pero no veo ninguna diferencia, no me toca mucha diferencia entre un paciente más pequeño que otro. De hecho, tenemos una ventaja con el paciente adolescente, y es menos riesgos inherentes a la actividad del paciente que lo logra entender. Lo que sí nos queda con claro que, si se dieron cuenta nosotros de los agudos, si no recuerdo mal, 10 fueron lupus que estaban asintomáticos y uno fue una esclerodermia. Entonces yo por eso en la propuesta ponía el hacer médula y tal vez no esperar tanto tiempo, pero obligadamente al llegar a la fase crónica, con los meses que se les quiera poner, hacerle todo un panel inmunológico, por lo menos basal, porque el otro es muy caro. Pero en cuanto a terapia, de hecho la terapia se comparte con la de los adultos, doctora. Sí, yo más que nada exacto, o sea, al tiempo en el que hacemos su panel viral, el que les hacemos su estudio inmunológico, incluso una médula ósea, pues ellos se comportan un poquito distintos a los niños más pequeños, y en general nosotros tenemos menos respuesta a esteroide en este grupo. Yo no lo he podido, valdría la pena que se estableciera como diagnóstico. Yo no he podido establecer que haya menos respuesta o no. ¿Usted siente que es similar? Sí, ¿Y más o menos cuál es el número de adolescentes que tratan en Uy, su doctora, centro? pues es que tengo 333, entonces no, o sea, bueno, del 2007 a la fecha. No sé, ahorita tendré tal vez un puñito como de unos 25, tal vez, que están en activos como agudos todavía, pero sin ningún, la verdad es que sin muchos problemas hemorrágicos. Yo tengo los problemas hemorrágicos con los más chiquitos. Sí. Con los que están en la etapa escolar más o menos, esos son con los que tengo problemas. Muchas gracias. Buenas tardes. Tengo varias preguntas para todos. En sus diapositivas yo no vi el tratamiento que a mí me gusta más, observatorio, del niño con PTI. O el tratamiento como lo hizo la doctora Dickerhoff de Alemania,
que les da 3 días de prednisona, la receta a los padres, y si empiezan a sangrar que tomen 3 días y nada más. Porque el 60% de los niños no necesitan tratamiento. Bueno, esto era una revisión de las guías. Ahí lo estaba claro que se les daba tratamiento a los que tenían manifestaciones hemorrágicas y cuenta de plaquetas que los ponían en riesgo. Evidentemente hay muchos que se quedan sin tratamiento y de hecho en pediatría más frecuentemente que cualquier otra paciente. Si el paciente ni siquiera tiene manifestaciones clínicas, aunque sea de una forma crónica, ni a esplenectomía se va. Y tenemos pacientes que andan con 50.000 plaquetas por mucho tiempo indefinido, sobre todo porque en el paciente pediátrico tenemos que recordar que las causas crónicas pueden estar asociadas a patologías primarias congénitas, genéticas que podríamos no haber identificado. Pero esto creo que estaba sobreentendido que no se da tratamiento si no se necesita, estaban por las manifestaciones clínicas y cuenta de plaquetas. Y el recuento de plaquetas a veces no tiene relación a la sintomatología. Ninguna. O sea que es más la sintomatología y hay que estar seguro que la definición de la sintomatología sea de hemorragias severas, porque petequias y unas gotitas de sangre en la nariz no significan que se necesite tratar al paciente. No, hemorragia severa como tal. Hemorragia severa. Todos conocemos las manifestaciones de la púrpura. La única cosa que yo lo planteaba al final también, y esto es una propuesta que yo pensé que no estaba establecida, y yo he tenido una observación que ya está en corrimiento de pacientes a los que tempranamente se les quita el esteroides cuando hacen la primera manifestación clínica y son los que más frecuentemente tenemos con la recaída. Entonces, el grupo, creo que el italiano, no sé exactamente cuál, hay unos que hablan de 2 semanas, hay unos que hablan de 21 días y unos hablan hasta de 4 semanas y es lo que yo estaba ahí planteando. De hecho, lo estoy haciendo estadísticamente para ver los resultados, de dejar a pacientes que en cuanto tengan la respuesta al primer inicio de esteroides, quitarle el esteroide como hacen algunos grupos o dejárselo a las 4 semanas para evitar esa recaída temprana. Entonces, lo que pasa es que creo que cada paciente es el problema son los números, que no va a tener suficientes pacientes para hacerlo. Bueno. Ahora, para el doctor, el protocolo C1 del Grupo Colaborativo de Europa demostró en más de 2.500 pacientes, desgraciadamente no lo han publicado todavía, que la PET al final no sirve de nada si fue negativa después de los 2 meses. O sea que en los Estados Unidos y en Europa ya se ha eliminado completamente la PET al final. Mi segundo comentario es que la Asociación de Investigadores del linfoma de Hodgkin en el niño, adolescente y el adulto joven, que se reúne cada 2 años, está haciendo un compilado de distintas formas de definir la respuesta. Y se publicó un artículo hace 1 año y vamos, como usted dijo, que es importante el definir qué es una respuesta. Y el QPET que usted se refirió es muy difícil de aplicar pese a que le dan la fórmula. O sea, tengan cuidado, no se precipiten a utilizarlo. El Duvil está bien establecido y yo creo que es mejor seguir con lo que está bien establecido hasta que nos prueben en el C2 que el QPET verdaderamente es exacto. El PET es difícil de interpretar, sobre todo en el niño y sobre todo la involucración en la médula ósea, porque muchos dicen que infusión difusa de la médula ósea la llaman positiva y no es. Tienen que ser discreta y más de 4 lesiones en médula ósea para que se pueda marcar positivo. Y el otro problema
es que de nada sirve porque no altera el pronóstico, porque ya son enfermedades de estadio 4. Y lo otro es rogarles a ustedes que colaboren. El doctor Arturo Moreno de Puebla es el participante del grupo CLEHOP, que es el grupo de Suramérica, Centroamérica y 4 centros de México. Es todo Brasil, toda Argentina, todo Perú, todo Centroamérica, y están organizando un protocolo de linfoma de Hodgkins para todo Latinoamérica. Si ustedes se comunican con el doctor Arturo Moreno, pueden ser participantes de ese protocolo, y que es la única forma que vamos a avanzar, es con un protocolo general. Muy bien, déjame. Bueno, el primero que no está publicado, pues no tengo yo datos para decírselo. Yo le comenté la revisión que yo hice. Con respecto a lo colaborativo, que evidentemente tendría que ser desde hace muchos años una cosa que nosotros hiciéramos, nosotros intentamos hacer 2 cosas colaborativas en Monterrey, partiendo de Monterrey la idea, y recibimos en uno de los pósteres, está la información, menos del 30% de respuestas de las personas que fueran invitadas para llenar un cuestionario. No quiero ser pesimista, pero sí creo que el doctor Moreno y el que quiera meterse, embarcarse como nosotros en una aventura así, va a tener que tener mucha paciencia, porque no somos muy fáciles de colaborar rápido. Y con respecto a lo que tenía que ver con el PET, nosotros ese artículo nuevo que presenté ahí lo mostramos a las personas que se encargan de hacer los reportes del PET. Nosotros no los hacemos, pero creímos que era importante que ellos tuvieran esa información para ver si eso les fuera útil y finalmente útil para nosotros también. Agradezco la atención de todos. No se puede por el tiempo continuar con las preguntas. Creo que los doctores no tendrían ningún inconveniente si alguien los aborda afuera. ¿De acuerdo? Gracias.